Mundo Marcial, amigos. De marco para esta lucha. Amenaza triple por el campeonato de la WWE en WrestleMania 24. Escuchemos. Es el tema de John Cena. Bueno, como los guerreros en las mejores batallas aquí en el Citrus Bowl por los campeonatos o los bowls del mundo colegial, así entran para los encuentros de campeonato, así entra Cena. Y entra con ganas al ring Cena. Cena está en la casa. Fue asombrosa la manera como John Cena logró regresar a la lucha para estar aquí en WrestleMania, al igual que Triple H. Háblanos de los resultados, Carlitos, Vamos. según AT&T Mobile. Vamos a saberlo inmediatamente. La encuesta entre los suscriptores de AT&T Mobile votaron. Vamos a ver. Nuestros fanáticos consideran que John Cena va a ser el hombre que gane esta lucha de amenaza triple por el campeonato de la WWE, seguido por Triple H con un 40% y Randy Orton con un 8%. John Cena con un 52% de los votos. ¿Cómo te parece eso? Dicen que el público sabe de esto, ven a sus luchadores, tienen como ese sentir, presentimientos, sexto sentido. Vamos a ver. Triple H está duro también. Y no nos olvidemos de un Randy Orton. Por algo lo llaman el juego. El hombre impone las reglas. Una vez fueron buenos amigos Triple H y Randy Orton, pero el alumno en los últimos años ha tratado de opacar al maestro. Un hombre decidido. A propósito, nos hablan últimamente de su camiseta nueva que está vendiéndose en www.shop.com. Y al público le encanta cuando Triple H hace esos anuncios comerciales no tan subliminales. Esto es lo que nos rodea. Esto es WrestleMania. ¡Wow! ¡Qué momento! Este es nuestro mundo. WWE. Esta noche dando bienvenida en vivo a España, todos los Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Chile, Paraguay, Perú, Argentina, República Dominicana, Panamá. ¡Gózatelo!
Siempre el juego ha tenido a Randy Orton en la mira. O mejor dicho, siempre la meta de Triple H ha sido ser campeón en la WWE. Lo ha conseguido en 11 ocasiones. Estaremos aquí a punto de hacer historia nuevamente cuando se convierta por 12ª vez en campeón Triple H. Esta puede ser su noche. Ha entrenado fuerte. Tuvimos una pequeña visión de los 13 superastros que van a participar en esta triple amenaza, y en esos 8 o 10 segundos que nuestras cámaras penetraron en sus diferentes camerinos, pude notar una cara de un hombre decidido. Por otra parte, un asesino de leyendas que no pestañea en Orton, y también a un joven que arriesgó su físico recién operado y todo para estar aquí. Con estos ingredientes, vender la derrota aquí va a ser muy cara para cualquiera de los tres. Ahora recuerden que sería una dulce venganza para John Cena al terminar con el asesino de leyendas y su reinado. El hombre que lo encabezó, lo sacó de acción por 4 meses, causándole una aparatosa lesión. Un desgarre total del tendón del pectoral derecho, y todavía se ve la cicatriz ahí cerca al hombro derecho de John Cena. Y Triple H como que enfocaba sus ojos al obstáculo que está en su camino, a Cena. Gran condición física en Orton. Tiene la estatura, tiene la juventud, luchador de tercera generación, enfocado. Fuertes palabras soltó Flair cuando habló de Orton también. Sabemos que no solamente habló de Orton, habló de otros luchadores, pero dijo, hablando de Orton, la clase de campeón que es en la WWE y el hombre que ostenta el oro. Ha tenido esa preciada, codiciada presencia en su poder desde el año 2007, cuando debido a su lesión tuvo que entregarlo John Cena, quien por cierto, a su manera de ver las cosas, nunca ha sido derrotado por el título. Esas son las palabras de John Cena. Y eso duele porque es lo peor que le puede pasar a un atleta, sea el deporte que tú practiques, lucha, boxeo, tenis, es que no puedas defender lo que ganaste con tanto esfuerzo y que una lesión mate tus sueños. Y tú mencionabas cómo Triple H estaba mirando fijamente a Cena, y hay un dato interesante en ese aspecto, y es que nunca ha podido Triple H derrotar a Cena, y es más, Triple H tuvo que rendir ante la potencia del STFU de Cena en una ocasión. Y yo creo que en parte esa mirada es como diciéndole a Cena, no me he sacado de mi corazón esa espinita. Y fue en WrestleMania 22. Y WrestleMania es de esos eventos donde tú sabes que a través de los años, de eso es lo que la gente va a hablar. Vamos a prepararnos para este combate y lo vamos a hacer de la manera clásica, con el anuncio oficial en el momento que los tres están en el ring. La siguiente es una lucha de amenaza triple por el campeonato de la WWE. Presentando a los retadores primero de West Newbury, Massachusetts, con 245 libras, Cena. Tiene su fanático, Cena. De Greenwich, Connecticut, con 255 libras, Triple H. Y de St. Louis, Missouri, con 245 libras, el actual campeón de la WWE, Randy Orton. Bueno, compadre, dame de nuevo el peso de John Cena, Carlitos, si lo tienes apuntado por ahí. A Cena lo han presentado, amigos, con un peso de 245 libras. Entonces están iguales Orton y Cena, y supera a Triple H a los dos en 255. Así son. Ataca, matraca, azotan contra la esquina Randy Orton y Cena como bulldozer. Y el primero en aguantar o llevar su agüita fue el juego, Triple H.
Triple H fuera de combate, momentáneamente patada al abdomen de Randy Orton. Buen suplex. Luego de un azotón de espaldas contra el rincón. Trata de protegerse en las cuerdas Randy Orton, pero le llegan los puños de John Cena. Cuidado que ahí va el juego al ataque. Atada a la barriga, al abdomen de John Cena. Afuera del ring. Termina Cena. Bueno, lo sacaron de pelea por unos segundos, pero ha vuelto por lo suyo Triple H. Es cierto que en este combate no necesariamente tienes que vencer al campeón para conseguir el título. No, pero también hay que tener mucho cuidado porque tú no quieres presionar tanto que se te agote el oxígeno y entonces te veas en una desventaja que con tantos sueños se convierte en pesadilla de tu lucha. Y cuidado con perder energías afuera del ring. Cuidado con el árbitro que está pendiente de todo. El conteo era para ambos, para Randy Orton y Triple H. ¡A las cuerdas! Viene Orton, se agacha, evita el peligro, pero ahí está la dormilona de Triple H. ¡Aprieta! ¡Aprieta Triple H! Y Cena se une. ¡Oh! ¡Mira esto! Se bajó del bus rápidamente. ¡Hey, hey! Y ataca con patada de foul. Triple H. Y parece que el árbitro en esta triple amenaza les ha dado carta limpia, carta libre a los tres. ¿O sería que no lo vio? ¡Wow! Quebradora con lazo. Desnucadora y quebradora. Y el foul a Cena propicia un momento donde Orton puede escoger a cuál de los dos derrotar. Ahora esa fue una pequeña muestra del enorme poder físico de John Cena, producto de muchos años en el gimnasio. Y ahora una cosa, si el árbitro permitió ese foul de Triple H a Cena, ¿permitirá otro tipo de estragos así? Vamos a ver si fue que en efecto lo permitió o fue que no lo vio en el transcurso del combate a partir de ese momento. Bueno, buena nota. Vamos a ver y anotar y ver. Ahora, había mucha acción en ese momento, no estoy seguro, pero espero que mantenga el combate bajo su control el árbitro, aunque es difícil, triple amenaza. Uy. Es demasiado lo que sucede a la misma vez. Cuidado, Cena. 1, 2. La cuenta en 2 para él. El escorpión tiene 2 víctimas de dónde escoger y estaba atacando a ambos, tanto a Triple H como a Cena. Ahora la estocada es para el juego. Sufre Triple H. Lo cubren, lo tienen. 1, 2. Por poquito. Recuerda, para mejor información, siempre entra a www.enespañol.com. Cada viernes en la noche, absolutamente gratis. Carlitos La Voz Cabrera, una de las voces más reconocidas en la lucha libre y en a nivel comercial en todos los Estados Unidos. Y Hugo Sabinovich contigo. Una leyenda viviente de la lucha libre con muchas preseas a su haber. Hombre querido en el Caribe, hijo adoptivo de Puerto Rico, Hugo Sabinovich. Gracias, Carlitos. El cheque ya va en correo. Y mira lo que está pasando aquí. Torre, torre, torre. Y en la mera torre están dándole precisamente a Cena y se van a unir aquí aparentemente Triple H y Orton. ¡Wow! Mira esto. La cuenta, pero la invierte rápidamente Cena y está levantando, ¡wow!, las 245 libras como si nada de Randy Orton. Resistió. Lo tiene arriba, patada para Triple H que lo atacaba. Foul. Eso fue el foul. Ahora tienen problemas a Cena, se defiende con las piernas. Hubo de todo como en botica. Y falla en su ataque sobre Orton, pero castiga a Cena con lazo para ser castigado más tarde por Randy Orton, Triple H. Buenos reflejos de Orton al agacharse y volver con todo y más en el lazo sobre Triple H. No ha habido combate, podemos decir, estuvo lenta la acción o fue pobre lo que entregaron. Amigos, esto es WrestleMania. Aquí todo el mundo está brillando con luz propia. Y no es para menos. Llegar a este evento ya te pone en una posición muy privilegiada. Llegar a WrestleMania 24 es estar en la noche de los billetes grandes y con el público que ama y respeta esta industria. El asesino de leyendas confiado atacando a un Cena que está lastimado. Candado invertido a la cabeza. La mitad del cuerpo de Cena del otro lado de las cuerdas. Triple H trataba de ingresar al ataque y ahora es víctima también del dominio de Randy Orton. Oye, mira esto. Tendiendo a los dos como ropa mojada. Y lo hizo. ¡Brutal! ¡Doble! ¡Doble! ¡Doble DDT! A ver a quién cubre. Oh, cubre a Cena. 1, 2. No, señor, todavía no. Ahora, a cualquiera que hubiera cubierto, terminaba el combate. La pasión de Randy Orton se ve a las claras. Cuando era pequeñito veía en la cocina de su casa figuras como, por ejemplo, doble pantalla. Un Rowdy Piper. Miren. O a Greg the Hammer Valentine. Ahí están dos maestros de lo que es la lucha ruda y técnica. En una ocasión tuvo que ayudar a su papá, el vaquero Orton, a reparar una baranda en la casa que había destruido accidentalmente el gigante André.
Pequeñas cosas ¿Te que... imaginas de pequeño viendo todo eso? Y tú vas creciendo y te vas inspirando por esa acción de esos grandes luchadores. Le bloquearon el RKO y ¡uy! Peso de su cuerpo le cae encima. Triple H, cortesía de Cena. Le cayó como un codazo a la parte abdominal en el remate. Cena con el camino despejado, torniquete, rodillazo al abdomen, viene. ¡Wow! Giro, destroza cara, se crece Cena. Buscando altura rápidamente John Cena. Randy Orton trata de recuperarse, está dolorido, no sabe dónde está. Super machetazo de pierna. El machetazo hip hop de Cena. Y Cena quiere lo suyo. Está buscando llave de rendición. Dice Orton, esto no es conmigo. Se sale del ring Randy Orton, lo persigue John Cena. Ya lo tiene, pero qué trampita. Y mandan a comerse el poste en la esquina Cena. Frenó para mandar contra el poste a Cena. Ahora sí está seminoqueado Cena afuera del ring y bastante mal dentro del Triple H. Se han dado con todo, campeón y retadores. Ataca el juego. 11 veces campeón de la WWE, castigando en serio a Randy Orton. Derecha va, derecha viene. Cuidado. Ingenioso Triple H. Pudo castigar con rodillazo, pudo hacer lo que quiso y sorprendió de una manera brutal a Randy Orton. Está dolorido. Se escuchan los gritos de dolor de Randy Orton. Y todavía sobándose el cuerpo, el área afectada, especialmente Triple H. Viene el ataque. Wow. Otro tirón. Te estira hasta el nombre. Por eso le dicen el juego. El asesino cerebral. Lazo al cuello para Cena que venía al ataque. Triple H ahora en control. El juego te va despedazando paulatinamente. Y lo hace con un gusto enorme. Eso fue lo que le enseñó su maestro, Walter, el Killer Kowalski. ¡Míralo! ¡Wow! ¡RKO! Estaba mirando a Triple H, rondando a su víctima Cena. Y en una encrucijada perfecto, lo somete con RKO. Orton a Triple H. El que espabila pierde, amigos. No te puedes dormir en los laureles. Eso es WrestleMania y esta es una lucha de amenaza triple por el campeonato de la WWE. Si Orton logra la cobertura sobre Cena, bien pudiese retener el título aquí mismo. Y ahora, al ataque, pero Cena lo estaba esperando. STFU. Aprieta. Nadando en el desierto, Randy Orton tratando de llegar a la orilla. A punto Cena de reconquistar el título. Cena buscando la rendición de Randy Orton. Aprieta. La consecución del título de la WWE. ¿Qué dices, Orton? Le grita el árbitro. Mike Chioda al campeón. Aprieta. ¡Ríndete! Le grita Cena. Esperando que con la palma abierta en señal de rendición Randy Orton golpee la lona. John Cena quiere el triunfo. Mira cómo la cara ha cambiado de colores en Randy Orton. Y aquí Triple H está ayudando a Randy Orton a llegar a la cuerda y golpea en la cabeza a Cena. Ayuda por conveniencia. Si la mano toca la lona, se acababa la lucha. Tenía que llegar a la cuerda para que no sea legal la derrota. Sencillamente está protegiendo sus intereses Triple H y manda a comerse la escalera metálica a John Cena. En el momento propicio, vemos como una cortada debajo de la quijada de Cena. Parece superficial. Y está atacando ahora aparentemente con figura 4 Triple H, a ver si se lo permite Randy Orton. Y esta es una forma de cruceta. Sí. Ahora gira. Y ahora sí es la cruceta invertida. Sí. O una estaca invertida. Al estilo indio. Y aquí están recibiendo sendas llaves dolorosísimas en cuestión de segundos. Randy Orton y ahora aparece Cena en el panorama para castigar a Triple H. Golpetazo seco arriba. A la cabeza. Esos golpes dejan huellas. Con su poder Cena. Uy, castiga en azotón sobre el esquinero. Un Triple H que salió volando por encima de la tercera cuerda. Cae pesadamente afuera. STFU nuevamente para Randy Orton. A punto de rendirse el campeón. Viene por lo suyo Cena. En el escenario más grande. Quiere recuperar algo que él
quiere, atesora, aprecia mucho y es el título que nunca, según él, perdió en lucha. Aprieta, aprieta, aprieta. La acción al ras de la lona. Intensidad, poder, estamina, todo en juego, amigos. Cena buscando la victoria. Otra vez el ataque al juego. Patada a la cabeza de Cena. Otra más. Por eso es que la WWE es la empresa favorita de todos los que amamos la lucha libre. Es la acción y el plato de lujo. El juego rompiendo la llave. Desbaratando el STFU. Y ahora él está atacando con una versión. Espérate. De su propia inspiración. Aún Cena, que había conectado su propia llave y que había gastado energías tratando de hacer sucumbir o rendirse a Orton. Y ahora el que está a punto de rendirse es John Cena. ¡Ay, mamá! Esto sí que sería algo increíble. Cena perder con su propia llave. Miren el poder de la llave en la decoloración de la piel en la cara de John Cena. Pero el hombre es muy poderoso y está llevando el peso del cuerpo de Triple H hacia las cuerdas y llega. Cena tuvo que agarrar la cuerda inferior para liberarse de su propia llave, hoy conectada por Triple H. Pero Triple H no quería soltarlo, finalmente lo hace. Randy Orton fuera del combate momentáneamente. En pie de guerra Triple H, pero el juego también ha exigido su físico al máximo. Golpea con la derecha y le devuelve el favor a John Cena. Derecha de Triple H. Cena se tambalea, pero va también el ataque derechazo. Ahora el juego. Toma, dice Triple H. Toma, dice Cena. ¡Fua! Y fue. ¡Wow! Y escuchen a los diferentes fanáticos de ambos. Vamos a dejarlos que disfruten la reacción del público. Tremenda tacleada futbolística. Lazo al cuello. Cena se ha recuperado. Vaya el lazo de Triple H. Con giro. Ahí está. Oye, y eso es algo que ejecuta usualmente Triple H. Amigos, cuando Cena gira a su rival así, todos sabemos que viene esto. El mundo entero lo corea. No me puedes ver. You can't see me. Se quita el polvillo. Hombro y viene con el nudillo. Emparedado de nudillos o sandwichito de nudillos, como quieras llamarlo. Medio confundido. Atolondrado Triple H. Cae en las garras de Cena buscando el FU Cena. Escapa el mismo Triple H. Contraataca. Patada buscando el pedigrí. No, Cena le dice que no. No lo permite. Busca el STFU Cena y se defiende con las piernas Triple H. Golpe seco contra el esquinero. Derechazo en la mandíbula de Cena. Cena cruza al juego, la Soto lo espera, frena Triple H, rodillazo en la quijada. Al costado Triple H, lazo de lleno en el cuello de Cena. La madre de los lazos. Aprovecha el momento, ataca pero falla. Y ahora sí, marca de fábrica, semibombazo giratorio. Le dice, mijito, tú tienes un medio suplex con el que no me puedes ver. Yo tengo ya mi clásico rompe espina dorsal. Esperando, acechando Triple H. Cuidado, ¿qué pasa aquí? Venía Randy Orton tratando de ingresar, clipeada para él. Y está como policía de tránsito, vigilando todas las avenidas. Aquí en WrestleMania, Triple H. Ataca Cena, sorprende al juego, se le escapa a Triple H, patada a la zona media de Cena y pedigrí. Pedigrí para Cena, el camino está despejado para Triple H, tiene que cubrir a Cena, lo hace. Ahí está la cuenta, 1, 2 y patada a la cabeza de Triple H, cortesía de Randy Orton. Carlos, cubre Orton, a Cena, 1, 2 y Randy Orton le tiene el campeonato. La patada fue esas patadas de campo de Orton, borró del mapa Triple H en su camino a la victoria. En fracción de segundos logra retener con una maniobra astutísima una patada devastadora a la cabeza de Triple H el título de la WWE, Randy Orton. El anuncio oficial sigue siendo el campeón de la WWE, Randy Orton. En cuestión de 10 segundos, no más de 10 segundos, pasó Triple H de estar a punto de ganarle a Cena a ser eliminado con la patada de campo y luego cubrir Orton a Cena. ¡Wow!